Les he preparado una ponencia que va a tener varias partes. Una primera parte estadística de cómo hemos pasado la pandemia y hacia dónde vamos avanzando con la vacuna. Luego, cuál ha sido la consideración técnico-jurídica y legal que se le ha dado en nuestro país a la pandemia. Y vamos a ir entrando luego en sucesivos protocolos, aunque no voy a incidir mucho más que en lo que es la pandemia y qué es el pospandemia. Miren, aquí tenemos unas gráficas en las que vamos a ver, en esta primera gráfica, se ven los casos diarios confirmados de COVID-19 en España desde que empezamos en el mes de marzo de 2020 hasta el día 21 de 2021. Como pueden ver, tenemos un diente de sierra en el que en el color más claro están los casos sintomáticos, detrás en un verde más claro los asintomáticos y por último tenemos los no agregados. En la gráfica de abajo pueden ver cuáles son los casos diarios que hemos tenido con la incidencia de la pandemia. Aquí tenemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta ola, que es la que estamos viviendo en estos momentos. Y por último, en la gráfica de abajo vemos el total de fallecidos que hemos tenido a lo largo de la pandemia. Desafortunadamente, como ven, la primera ola de la pandemia nos pilló un poco desprevenidos y aunque fuimos capaces de doblegarla en bastante poco tiempo, nos hizo muchísimo daño. España perdió aquí una cantidad de personas grandísimas. Aquí ven los tramos de edad de las personas que han sufrido la pandemia, en que curiosamente, fíjense que entre el tramo de 15 a 29 y de 40 a 49 años ha habido muchos casos. Sin embargo, los fallecidos por el tramo de edad se concentran por encima de los 80 años. Hemos tenido casi 40.000 fallecidos en estos tramos de los 70 años en adelante. España ha perdido parte de su memoria histórica, desgraciadamente, en muy poco tiempo. Aquí vemos un mapa con los casos confirmados por cada 100.000 habitantes en que vemos que la pandemia ha tenido una mayor incidencia en número de casos en la zona de Castilla-León y si vemos en la siguiente, que es la de muertes por cada 100.000 habitantes, la zona central de España es a donde, con la excepción de la isla de Madrid, es a donde se han concentrado un número mayor de muertes. Aquí lo tenemos por comunidades autónomas, pero como le voy a dejar las transparencias, no voy a incidir en cada una de ellas. Lo importante es reseñar que hemos tenido 3.446.000 casos, hospitalizados 10.000, en UCI 2.288, que han fallecido 77.384 personas y que hemos tenido unas tasas por 100.000 habitantes medias en que pueden ver aquí por encima de 700 y de muertos o de fallecidos por encima de 163. Son unas cifras muy duras para cualquier persona que ha tenido que vivir, como hemos vivido todos los profesionales de las áreas sanitarias y de seguridad y salud en el trabajo, esta pandemia a pie de cañón. Pero bueno, tenemos buenas noticias. Hemos empezado a vacunar y desde que hemos empezado ya vamos viendo cómo va subiendo la curva. Ahora se está acelerando y aquí tienen cuáles son las dosis que se han ido administrando y en estos momentos ya tenemos 13 millones de españoles que por lo menos tienen una inmunización parcial con la primera dosis. Y de personas con la pauta completa tenemos una cifra que está por encima de los 3.700.000 habitantes, lo cual es el 7,94% de la población. ¿Cómo se implementó esto? Miren, cuando empezó la pandemia se vio que el COVID no era un riesgo laboral, era, por tanto, un riesgo de salud pública. Y como tal, el Decreto Ley 6/2020 de 10 de marzo hizo que se adoptaran las medidas necesarias en el ámbito económico y para la protección de la salud pública para poder dar respuesta a esta pandemia que nos estaba invadiendo. ¿Cómo se hizo esto? Lo primero que se hizo fue ver a qué me estaba enfrentando y qué generaba el entorno del COVID. Generaba un entorno VICA, un entorno de una gran volatilidad, de una gran incertidumbre,
de una complejidad grandísima y de una gran ambigüedad que afectaba a empresas, a personas y que generaba una serie de emociones que le llamamos el COVID-19. A la empresa se produjo una recesión económica muy significativa. Nuestro Producto Interior Bruto cayó más de un 10%. Las empresas empezaron a tener grandes dificultades. La rentabilidad empresarial cayó. Además, tuvieron que asumir costes extras gracias a proteger a sus trabajadores del COVID-19 y las perspectivas del futuro se veían muy inciertas. Las personas, todos sabemos lo que hemos pasado: pérdida de la salud, pérdida de la libertad, pérdida del control de nuestra forma de vida, pérdida de nuestro trabajo. Es decir, se generó una sensación de miedo, de ira, de tristeza, de falta de control, de estrés y ansiedad. Aquí en España se han incrementado el consumo de los psicotrópicos un 70%, que es un dato de que esta pandemia no solamente está actuando contra nuestra forma física, contra nuestro estado físico, sino que está interviniendo también contra nuestra capacidad mental. Por tanto, y entrando ya a desglosar ese decreto, se estableció que con carácter excepcional y exclusivamente para la prestación económica de la incapacidad temporal del sistema de seguridad social, se considerara como una situación asimilada a accidente de trabajo. Por tanto, todos los partes eran expedidos por el sistema público de salud. Incluso los partes que se establecen para los casos de accidentes de trabajo y enfermedad profesional por parte de los médicos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social pasaron a ser expedidos por los servicios públicos de la salud. Incluso la Inspección de Trabajo perdió sus funciones, que pasó a esas competencias a la Inspección de los Servicios de la Seguridad Social, a la Inspección de Sanidad. Y sobre la consideración de la contingencia se cumplimentaba por parte de los servicios públicos de salud en partes de alta y baja como si fueran enfermedades comunes, pero con la variable de que el abono de la prestación económica que se paga por parte de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de las empresas colaboradoras, se hacían por parte, el abono de esas cantidades se hacían con cargo a la entidad que protege la contingencia profesional de la empresa. Por tanto, se creó un sistema mutuo en que al infectado de COVID, al afectado por el COVID, se le daba la consideración asimilada a accidentes de trabajo y las prestaciones que cobraba son las derivadas del propio accidente de trabajo. El derecho europeo y el derecho estatal edita 300 normas consolidadas que pueden consultar una a una porque están desarrolladas completamente en la biblioteca jurídica del Boletín Oficial del Estado de España, que le he puesto ahí el enlace por si tienen la curiosidad de ver toda la normativa que ha salido y que se ha consolidado tanto a nivel de Europa como a nivel de España en este sentido. Por tanto, lo primero que se hace desde el Ministerio de Sanidad es ordenar a las empresas una serie de medidas preventivas, entre los cuales están los deberes ordinarios de prevención establecidos en la norma de protección, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y así mismo se ordena que se organice el trabajo de tal manera que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, estableciendo para ello evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto persona a persona. Se adoptan medidas específicas para los trabajadores especialmente sensibles, es decir, para los mayores de 60 años y para las personas embarazadas o con cuadros médicos crónicos. Se establecen unas medidas y un tratamiento especial por el cual se les dispensa en la primera fase de confinamiento de asistir al trabajo y quedar en sus casas. Y además, se le proporcionan una serie de medidas higiénicas a las empresas que se han de seguir. Por tanto, lo que se hace es que se potencia el teletrabajo como medida organizativa para aquellas personas que puedan teletrabajar, y para las empresas que tengan que hacer una suspensión total o parcial de la actividad, se establece un sistema regulador especial que es el expediente de regulación de empleo temporal, que es
una situación en la cual se suspende el trabajo y el Estado nacionaliza el trabajo de esas empresas que tienen que parar por obligación como consecuencia de la pandemia. Y este parón puede ser por riesgo grave o por riesgo inminente por contaminación de COVID. ¿Y qué es un ERTE? Pues un ERTE es un procedimiento administrativo por el que un empresario puede suspender o reducir el contrato de trabajo de sus trabajadores de forma temporal. ¿Y qué debe acreditar el empresario? Pues una razón de fuerza mayor, como en este caso el COVID, razones económicas, porque evidentemente ha tenido mermas en sus expectativas, razones técnicas, porque muchas personas no han podido acudir al trabajo, o por la producción, por una disminución en la producción. El estado de alarma por el coronavirus se considera una causa de fuerza mayor y, por tanto, un hecho involuntario e imprevisible al círculo de la empresa que imposibilita temporalmente la actividad laboral. De tal manera que la empresa se puede encontrar en alguna de las siguientes ocasiones: suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal, restricciones por el transporte público o por la movilidad, falta de suministros que impidan continuar con el desarrollo de la actividad y situaciones urgentes y extraordinarias como es el contagio de toda la plantilla o la adopción de aislamiento preventivo decretado por la autoridad sanitaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este momento el trabajador pasa una situación de ERTE, la empresa cierra y el trabajador percibe su salario, una parte de su salario, en torno desde el 60 al 75% por parte de la Seguridad Social Española. Por tanto, teníamos, en función de la situación en la que se encontraba, un ERTE por fuerza mayor, por impedimento a la actividad o por limitación de la actividad. Este es un sistema de protección que se ideó precisamente para dar cobertura a las personas y protegerlas en dos temas esenciales: en sus niveles de seguridad, asegurándole la percepción de una serie de ingresos que le permiten la subsistencia, y por otro lado intentar el impacto social de estrés y de ansiedad que generaba el cierre de la empresa. El gobierno ha cifrado en más de 1.000 millones al mes el coste de 1.000 millones de euros, el coste de estas medidas mensualmente. Medidas que están haciendo que en este momento los trabajadores afectados por ERTE en España sean 3.400.000. Que autónomos, trabajadores que trabajan por cuenta propia, tengan prestaciones por el cobro de esa situación de ERTE, 1.450.000, y que tengan 950.000 parados protegidos. Por tanto, se da que adicionalmente se ha dado una cobertura de 1,9 millones de euros para desempleados previos al COVID-19 que estaban en situación del desempleo, con lo cual se ha cubierto aproximadamente al 35% de la población activa, creando un colchón de seguridad para todos los. En cuanto a los aspectos, digamos, sanitarios, se han ido sacando decálogos cómo actuar, cómo se hacen los diagnósticos con pacientes con síntomas y buenas prácticas en los centros de trabajo por parte del Ministerio de Sanidad, que ha ido renovando y avanzando conforme se ha ido teniendo un mayor conocimiento. Y luego se ha ido atendiendo a un aspecto fundamental, que es la atención psicosocial de los trabajadores. Bien porque están teletrabajando y están expuestos a los efectos del trabajo, o bien porque se encuentran en sus casas y están sufriendo esos efectos de aislamiento, esos efectos de confinamiento y de pérdida de la libertad. Porque todos somos conscientes que lo peor de la pandemia no es la pandemia en sí, es la pospandemia, esa incidencia que está teniendo sobre las condiciones psicológicas de la población en general, hasta el punto de que ya se ha llevado al Parlamento una iniciativa para que se refuercen los servicios psicológicos de la seguridad social. ¿Cómo hemos enfrentado esto? Pues bien, frente a la resistencia al cambio de vida, tenemos que priorizar a las personas. Frente a la estigmatización que supuso al principio
el estar afectado por el COVID, dar información para que la gente sepa qué es el COVID y cómo hay que actuar, mediante contrarrestar el miedo al contagio con un cumplimiento normativo de las normas de sanidad. La sobrecarga que ha supuesto para muchas personas que han estado manteniendo la producción y el Estado, la planificación. Frente a la escasez de EPIs que tuvimos al principio, incrementar la protección y establecer las suficientes reservas para que esto no vuelva a ocurrir. Frente al menor contacto social, establecer una planificación para que esto no se produzca. Frente a la seguridad y seguridad laboral, la participación de los trabajadores en los procesos, de las fuerzas sindicales, de la patronal, junto con el Estado, para ir negociando en una mesa tripartita cada acción que se iba haciendo. Y para evitar el contagio y repetición de la pandemia, planes de seguridad y salud en la empresa y, por supuesto, vacunación. Todo ello con un apoyo decidido a la conciliación familia-trabajo y a la protección de los trabajadores y de las empresas para evitar que los efectos del COVID dañen al tejido empresarial y dañen al tejido laboral. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Lo que hicimos nosotros fue, en marzo del año pasado, del año 20, establecer desde el Consejo General, desde la Cátedra y desde la Asociación de Servicios de Prevención Ajeno, una evaluación semicuantitativa de riesgos laborales frente al SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que hicimos? Ver cuál era la posibilidad o el riesgo que tenía un trabajador de contagiarse dentro de su propia empresa. Y aquí hicimos 5 variables que iban desde la índice de exposición geográfica, es decir, el lugar donde estaba el trabajador, si era un contacto de riesgo estrecho, en qué escenario estaba trabajando, cuál era su espacio de trabajo, si tenía acceso a EPI, y por primera vez se introdujo la importancia del índice de valoración ambiental. Hay que decir que este protocolo de riesgos laborales frente al nuevo coronavirus se trasladó a Colombia en una versión que se denominó PER-COVID-19. Y quiero aquí hacer un agradecimiento expreso a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, de la zona centro de Boyacá, y a la Universidad del Tolima, y a las personas que participaron en la adaptación de esta metodología a Colombia, que son la magíster Ángela Viviana García, al equipo docente de Yuri Lilian González, al máster Juliet Natalie Lesme, a la magíster Sonia Patricia Rangel, a la doctora Luis Mary Bernal, a la magíster Galia Rodríguez Mendoza, al especialista Wilmer Molina Álvarez, al especialista Ricardo Rojas Pulido, al magíster Carlos Andrés Guzmán Rojas, a David Zaraski Ferrera y a Diana Polo Escorcicia de la Universidad del Tolima. Hemos estado acompañados también por otro equipo, por la magíster Gloria Morgan Torres, por mi compañero del Consejo, el ingeniero Carlos Mojón Ropero, y por el compañero de Ecuador, el magíster Frank Guzmán, que colabora con la Cátedra de Prevención de Riesgos de la Universidad de Córdoba. Todo esto ha sido revisado por la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, por su presidente, el doctor Cástulo Rodríguez Correa, que se involucró, pese a su edad, de una forma totalmente juvenil con nosotros y con la doctora Gloria Morgan y con la doctora María Teresa Espinosa Restrepo en la adaptación a Colombia de esta metodología. Si me permiten, quiero felicitar a la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y a su presidente por su 75 aniversario. Bien, la otra cosa que hizo nuestro Consejo fue establecer una guía breve de retorno a la actividad laboral con una adaptación psicosocial al COVID. Es decir, teníamos 3 fases. La primera fue la de impacto, luego la de reacción y luego la de reorientación. Es decir, saber a qué me estoy enfrentando, saber cómo me voy a adaptar y saber qué recursos cuento para poder superar esta pandemia. Esta guía ha tenido una gran aceptación y ha supuesto un bálsamo en todo este proceso. Por otro lado, sacamos guías de medidas preventivas frente al COVID para el reinicio de la actividad, que ven aquí, junto con una guía de buenas prácticas frente al COVID para los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo y una serie de cursos
sobre el coronavirus y sobre el teletrabajo que hicimos en colaboración el Consejo, la Cátedra, junto con OTP y Europreven, que facilitó estos cursos de forma gratuita, habiéndolos cursado más de 800 personas de ese lado del Atlántico. Y por otro lado, las aseguradoras o las mutuas de accidentes de trabajo también hicieron Umivale, que es la empresa en donde yo presto mi servicio, una gran disposición de información y de cartelería para los trabajadores. Con esto quiero terminar agradeciéndoles la amabilidad que han tenido al invitarme a esta importantísima jornada. Le estoy agradecidísimo. Colombia, ya sabéis el amor que tengo por esa tierra y por las personas con las que he tenido la fortuna de contactar y de trabajar en esa tierra. Y ya sabéis que me tenéis siempre a vuestra disposición. Muchísimas felicidades en el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo y muchísimas gracias por haber contado con mi presencia. Gracias, señor ministro, gracias, compañeros, y hasta más veces.